Aunque los investigadores de la reencarnación no han encontrado evidencia que respalde las nociones de grupos de alma permanentes o almas gemelas, han descubierto casos en los que las personas en cuestión se conocían de manera verificable en vidas anteriores, e incluso narran sus encuentros en el estado intermedio entre vidas. El concepto de grupos de almas es recurrente en las creencias relacionadas con la nueva era. El popular estudioso Michael Newton, por ejemplo, analiza extensamente la dinámica de los grupos de almas como parte de un modelo fijo y bastante rígido de lo que sucede entre vidas, basado en regresiones hipnóticas. Si bien el modelo de Newton también incluye a las almas gemelas, el término precede por mucho tiempo a las creencias espirituales más contemporáneas, desde el Simposio de Platón. La investigación sobre la reencarnación realizada por el Dr. Ian Stevenson y otros investigadores no ha logrado descubrir evidencia sustancial de grupos álmicos o almas gemelas. Sin embargo, hay evidencia corroborable de que algunas personas ya se encontraron en existencias previas. Dos relatos publicados de recuerdos de vidas pasadas de niños incluyen la mención de pequeños que conocieron a personas como espíritus en el estado intermedio, el periodo entre vidas, a quienes ahora conocían nuevamente en sus vidas actuales. Este interesante caso fue presentado en forma de documental y en un libro de la abuela de uno de los 4 niños involucrados, Minamiyama Kazuya, y también en un artículo del investigador de reencarnación Okado Masayuki. La conclusión de Okado, basada en algunos signos típicos de reencarnación, es que Kazuya era la reencarnación de su medio tío Jun, quien se quitó la vida a la edad de 22 años. De especial interés fueron los recuerdos de Kazuya del tiempo entre la muerte y la concepción. Habló de ellos en el documental y también en entrevistas con Okado, quien proporciona esta versión resumida. Después de morir, me arrepentí de haberme quitado la vida y entré en la sala de reflexión, una habitación oscura para los fallecidos que se arrepienten de lo que han hecho. Estuve allí un rato reflexionando sobre mi conducta pasada, y cuando sentí que podía empezar de nuevo, decidí nacer de mi mamá. He venido aquí para hacer felices a los que había lastimado antes. Okado también entrevistó a otros 3 niños, Masatoshi, Haruka y Soshi, cuya madre era amiga cercana de la madre de Kazuya. Todos afirmaron que habían estado con Kazuya entre vidas y que los 4 niños habían hecho un pacto para estar juntos cuando renacieran. Tanto su madre como la abuela de Kazuya recordaron que cuando los 3 hermanos le conocieron por primera vez, en algún momento antes de que Kazuya cumpliera 4 años, Masatoshi, que era unos 2 años mayor y el mayor de los 4, dijo: «Cuando estábamos allí, prometimos estar juntos en la Tierra, y los otros 3 estuvieron de acuerdo». Okado entrevistó a Masatoshi y a Haruka cuando tenían 13 y 12 años respectivamente, momento en el que sus recuerdos originales, tal como se comparten en el documental, se habían desvanecido. Ambos dijeron que habían estado en la sala de reflexión. Haruka recordó una vida pasada como una mujer egoísta por la que nadie había llorado. Masatoshi no compartió recuerdos de vidas pasadas, excepto para decir que había visto combates en la guerra, pero sí que describió la sala de reflexión como un lugar al que se entra y se sale voluntariamente, donde los espíritus que sienten que hicieron algo malo en vida van a reflexionar sobre ello. Okado observó a los 4 niños juntos durante unas 6 horas y descubrió que todos parecían felices entre sí. En una nota final agrega: «Sé de otros 2 casos en los que niñas de diferentes familias hablaron sobre sus recuerdos de vida entre vidas, diciendo que habían prometido estar juntas en la Tierra. Hay muchos casos en los que los hermanos dicen que prometieron estar juntos en la Tierra mientras estaban en el estado intermedio». Este segundo caso es el de Alexandrina y María Pace Samoná, de Italia, y fue publicado primero por su propio padre y luego por un investigador a principios del siglo XX. El Dr. Stevenson lo cuenta en su libro European Cases of the Reincarnation Type. Carmelo Samoná, médico de Palermo en Italia, y su esposa Adele perdieron a su hija Alexandrina por meningitis el 10 de marzo de 1910, cuando ella tenía 5 años. 3 días después, Adele tuvo el primero de 2 sueños en los que Alexandrina le aseguró que no se había ido y que regresaría. Después de que la familia escuchara 3 misteriosos golpes en una puerta, decidieron probar sesiones de espiritismo mediúmnico e informaron haber recibido comunicaciones de los espíritus de Alexandrina y la hermana de Carmelo, Giannina, que había muerto muchos años antes. Alexandrina prometió que regresaría antes de la Navidad. El 10 de abril, Adele se dio cuenta de que estaba embarazada.
Durante una sesión mediúmnica, el 4 de mayo, Alexandrina dijo, confundida, que había alguien más alrededor de su madre. Janina explicó que había un segundo espíritu que también quería renacer como hijo de Adele. Posteriormente, Alexandrina dijo que con ella nacería una hermana gemela. De hecho, Adele estaba embarazada de mellizos y dio a luz el 22 de noviembre. Se observó que una se parecía mucho a Alexandrina, por lo que se le dio el mismo nombre. La otra se llamaba María Pache. A medida que crecía, se observó que Alexandrina tenía muchos de los mismos comportamientos que su tocaya fallecida, como tranquilidad, poco interés en los juguetes, fobia a los peluqueros, disgusto por el queso, fascinación por jugar con ropa y zapatos, tendencia a referirse a sí misma en tercera persona y era zurda. Su única mención de conocimiento de vidas pasadas se refería a la ciudad de Monreale, que insistió que había visto antes, aunque no lo había hecho, al menos en su vida actual. Describió con precisión las vistas que su hermana fallecida había visto en visitas a la familia. En resumen, aparentemente Alexandrina no había conocido a su hermana gemela, María Pache, en su vida pasada, pero en el intermedio acordaron renacer como hermanas gemelas. Por otro lado, los casos de adultos de recuerdos de vidas pasadas se encuentran con mucha menos frecuencia que los que involucran a los niños, y solo hay un caso de adultos conocido en el que se han verificado los recuerdos de dos personas que se conocían previamente. Se trata de Will y Elise, una pareja estadounidense que asegura haberse conocido en 3 y hasta 4 vidas pasadas respectivamente. Will conserva una rica colección de recuerdos y exhibe signos físicos y de comportamiento que sugieren una vida anterior como Wilhelm Emmerich, un suboficial de las SS en la Alemania nazi. Emmerich trabajó en el campo de exterminio de Auschwitz-Birkenau desde 1941 hasta principios de 1945, para posteriormente ser trasladado al campo de Bergen-Belsen, donde murió de tifus. Elise también muestra recuerdos similares y signos físicos y de comportamiento de una vida anterior como Gerhard Palis, un suboficial de las SS que trabajó en el campo de exterminio de Auschwitz-Birkenau de 1940 a 1943. Luego fue trasladado al Frente Oriental y fue asesinado poco tiempo después. Ambos hombres estaban involucrados en mantener el orden interno en el campo, Palis como Rapportführer y Emmerich en un rango inferior denominado Blockführer. De hecho, existe fuerte evidencia histórica circunstancial de que se conocían. Will y Elise sostienen que sí, aunque no eran amigos. Una complejidad de este caso es que incluye recuerdos de otras vidas anteriores adicionales. Elise tiene recuerdos y signos de comportamiento que coinciden con la vida posterior a la del oficial de las SS como Larry Johnson, un soldado estadounidense fallecido en la guerra de Vietnam en 1968. También afirma recordar que el camarada en cuyos brazos murió Johnson era una encarnación anterior de Will, quien también tiene fuertes recuerdos y signos de comportamiento de haber sido un soldado estadounidense que luchó allí, en una unidad del mismo tipo que la de Johnson. Este soldado, sin embargo, aún no ha sido identificado, por lo que no se puede verificar la relación. Elise afirma además recordar haber renacido como el hijo de este mismo soldado en la vida inmediatamente anterior a la actual. Por ello, el Dr. Bernstein señala que estos hechos recuerdan al caso de Rolf Wolf, publicado por el investigador de la reencarnación Dittel Hassler en 2013. Este relato habla de un joven que había sido atropellado por un automóvil y antes de morir fue consolado por una mujer que se detuvo para ayudarlo. Posteriormente decidió renacer como su hijo. Este último caso es el de Ismail Atinkilis y Cherville Bayri y proviene del distrito de Bey, en la ciudad turca de Adana. Un hombre llamado Abid vivía con sus 2 esposas, Hatice y Shehide, y también con sus 5 hijos. En la noche del 31 de enero del 57, cuando Shehide estaba dando a luz a su 6º hijo, Abid fue atraído a su establo y asesinado de un golpe en la cabeza con un martillo de herrero. Shehide, preocupada porque no había regresado, fue a buscarlo y fue asesinada de la misma forma. Los 2 hijos menores también sufrieron la misma suerte y, posteriormente, los individuos que perpetraron la matanza fueron detenidos y sentenciados por sus crímenes. Más tarde, en 1957, nació un niño llamado Ismail Atinkilis en el distrito de Midik de Adana, que linda con el distrito de Bey. La casa en la que vivía estaba situada a unos 2 kilómetros de la casa de Abid. Cuando Ismail tenía unos 18 meses, comenzó a hablar como si fuera Abid.
Su padre recordó que la primera vez que habló con fluidez negó ser Ismail e insistió en que era otro hombre, nombrando con precisión tanto a las esposas de Abid como a los 3 hijos que aún vivían. Luego dijo que varios hombres le debían deudas privadas y contó detalles sobre el asesinato, incluido que un hombre llamado Ramazán había cometido el crimen. Insistió en que sus padres lo llevaran con su familia anterior. Cuando Ismail tenía 3 años, su padre lo llevó al distrito de Bey, lo que le permitió abrir el camino. Abid tenía 2 casas e Ismail fue a aquella en la que había tenido lugar el asesinato. Reconoció a varias personas que Abid ya había conocido. El caso fue investigado por el investigador R. Bayer, después de enterarse de ello a través de periódicos en Turquía, y posteriormente el Dr. Stevenson fue convidado. Ismail contó muchos más detalles que no podría haber conocido de manera normal, y también mostró comportamientos que recordaban a Abid. Insistió tanto en que ese era su verdadero nombre que sus padres le permitieron utilizarlo para registrarse en la escuela, algo que Stevenson nunca había visto en ningún otro caso. Le gustaba beber licor y llevar un paño sobre el hombro, como había hecho Abid. Cuando escuchó que Ramazán había sido sentenciado, se llenó de alegría. Asimismo, también se quejaba de que su familia actual era pobre, en contraste con la riqueza relativa que tenía en su anterior vida. Las 2 familias se encontraron en otras ocasiones e Ismail mantuvo su afecto por la familia de Abid. Con frecuencia llevaba regalos a sus antiguos hijos y a los 16 años todavía consideraba que su nombre era Abid. Cuando se enteró de que su madre de la vida anterior había fallecido, se puso a llorar de forma desmesurada. Otra persona de esta historia es Çerville Bayri, quien nació en el distrito de Akapi, en Adana, a unos 6 kilómetros de la casa de Abid, el 1 de octubre del 58. Stevenson se enteró por primera vez de su caso en el 64 y lo coinvestigó con Bayer. Según su hermano mayor, Çerville comenzó a hablar antes de su primer cumpleaños y empezó a referirse a su vida anterior casi de inmediato. Una de sus primeras palabras finalmente se convirtió en la oración: Ramazán, asesino. Entre las edades de 2 y 3 años dio detalles del asesinato desde el punto de vista de Şehide, incluyendo cómo salió a la oscuridad a buscarlo, cómo el asesino le había quitado el collar y cómo estaba el bebé que llevaba. Nació después de su muerte, esto fue exacto aunque ese bebé no sobrevivió. Ella dio correctamente los nombres de los hijos de Şehide y reconoció correctamente a los antiguos parientes y amigos, tanto en persona como en fotografías, incluidas las que su propia familia no conocía. Çerville también mostró comportamientos relacionados con la vida de Şehide. A diferencia de cualquier otro miembro de su familia, de niña sufría de dolores de cabeza extremadamente severos, que disminuyeron a medida que crecía. En un incidente, cuando tenía 2 años, un corte de energía apagó las luces de golpe y comenzó a gritar desesperadamente: «Ramazán me va a matar». Al igual que Ismail, quería cambiar su nombre de Çerville a Şehide, y también mostró gran interés por sus hijos anteriores. Cuando la familia de Abid se enteró de que Çerville podría ser la reencarnación de Şehide, ambas familias decidieron que los 2 niños deberían de conocerse. Ismail fue llevado a la casa de esa familia por su padre y varios otros testigos. Ismail tenía 5 años y Çerville 4. Según el padre de Ismail, los 2 niños corrieron el uno hacia el otro y se abrazaron como si se conocieran de toda la vida.